Vamos a continuar nuestra serie de Primera Timoteo. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera Timoteo capítulo 1. Primera Timoteo capítulo 1. Vamos a leer los versículos 18 al 20. Primera Timoteo capítulo 1, versículos 18 al 20. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Nosotros veíamos el domingo pasado que en este pasaje que tenemos aquí delante, Pablo exhorta a Timoteo a continuar librando las batallas que son propias del ministerio cristiano. Y el apóstol muestra aquí a su hijo en la fe, en primer lugar, la realidad de esta lucha que implica no solamente el ministerio, sino la vida cristiana misma, como veíamos. Y en segundo lugar, cómo se supone que Timoteo debía pelear correctamente si quería salir victorioso en esta pelea. No solo es importante que nosotros entendamos la realidad de la lucha que implica el ser cristiano, sino que también es sumamente importante que nosotros en medio de esta lucha peleemos bien. Por eso nosotros dividimos el texto en dos partes. En primer lugar, veíamos en el versículo 18 la realidad de la lucha cristiana y en el versículo 19 y 20 la forma correcta de luchar. No debemos poseer una visión utópica de la vida cristiana, sino que más bien debemos estar conscientes de que se trata de una campaña militar donde muchas batallas deben ser libradas. Y por eso no debemos permitir tampoco que Satanás distraiga nuestra atención poniéndonos a luchar por cosas que no valen la pena, ya que de acuerdo con el apóstol Pablo en este texto, la lucha cristiana es la única que puede ser calificada de noble o excelente, que es el significado literal de la palabra buena milicia que aparece aquí en el texto. Pero por otra parte, como decíamos, también es importante que peleemos bien, y en ese sentido decíamos que en el texto hay tres ideas de cómo un creyente pelea bien la buena batalla de la fe. En primer lugar, dice el apóstol Pablo, manteniendo la fe, es decir, manteniendo una doctrina sana. La palabra fe que aparece aquí no debe ser tomada en un sentido subjetivo, como si hablara de nuestra confianza en Dios, sino que debe ser tomada en un sentido objetivo, como el conjunto de doctrina en la cual descansa nuestra fe. Y dice el apóstol Pablo aquí que para pelear correctamente la lucha cristiana, debíamos mantener la fe, debíamos mantener una doctrina sana. Ese conjunto de doctrina Dios la reveló a nosotros a través de los apóstoles. En Judas, el único capítulo, en el versículo 3, el apóstol aquí utiliza la palabra fe en el mismo sentido de 1 Timoteo 1:18. Dice en el versículo 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ahí se usa la palabra fe como el conjunto de doctrina sobre la cual descansamos en nuestra vida cristiana. Y dice Judas aquí que debemos contender ardientemente por esa fe que ha sido dada una vez y para siempre. ¿Por medio de quiénes? Versículo 17. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. O sea que ese conjunto de doctrina que nosotros debemos defender y la cual debemos mantener para pelear correctamente, nos ha sido revelada a través de los apóstoles del Señor Jesucristo. Timoteo debía combatir a los falsos maestros de Éfeso que estaban tratando de introducir herejías dentro de la iglesia, ya que solamente una doctrina correcta produce una vida cristiana correcta. En segundo lugar, veíamos el domingo pasado que no solamente se luchaba bien manteniendo una doctrina sana, sino también manteniendo una conciencia sana. Versículo 19, manteniendo la fe y también una buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe
algunos. Ese dispositivo moral que Dios ha puesto en nosotros y que examina constantemente nuestra vida, ¿es sano o está sano? En primer lugar, cuando está sintonizado con la palabra de Dios, sintonizado con la voluntad de Dios, y en segundo lugar, cuando al examinarnos nos aprueba en vez de condenarnos. No es necesario que nosotros seamos perfectos para tener una conciencia sana, pero sí es necesario que nosotros estemos libres de hipocresías. Debemos estar conscientemente involucrados en mantener una vida de piedad y en vivir a la altura de la doctrina que nosotros profesamos creer. Recuerden que nosotros decíamos el domingo pasado que los falsos maestros de Éfeso comenzaron viviendo una dicotomía entre las doctrinas que ellos profesaban con su boca y la vida que ellos estaban viviendo. De inmediato se activó ese dispositivo moral que se llama la conciencia y comenzó a acusar a los falsos maestros. Pero estos, en vez de hacer caso a la voz de la conciencia, la rechazaron, comenzaron a frenar esa voz que los acusaba y terminaron apostatando de la fe. Si Timoteo quería mantenerse en pie de lucha en esta buena milicia, debía mantener en alto las doctrinas del Evangelio, pero también debía vivir a la altura de las doctrinas que profesaba creer, porque de lo contrario terminaría siendo un apóstata más. Eso fue todo lo que vimos el domingo pasado. Si queremos luchar bien, debemos mantener una doctrina sana, debemos mantener una conciencia sana, pero ahora vemos en tercer lugar que debemos mantener una iglesia sana, y eso es todo lo que veremos en esta noche. Versículo 20, dice el apóstol Pablo, que esos que naufragaron en cuanto a la fe, tenemos a dos cabecillas principales, Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Hasta este momento, el apóstol Pablo había estado refiriéndose a los maestros del error sin nombrar ninguno específicamente. Sin embargo, en este versículo 20 nosotros vemos a dos cabecillas del error en Éfeso, que son Himeneo y Alejandro. El nombre de Himeneo aparece otra vez en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 17, solo que esta vez está relacionado con otro hereje. En 2 Timoteo capítulo 2, versículo 17, dice, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Allí aparecía ligado con Alejandro. Algunos comentaristas opinan que estos dos Himeneos no son la misma persona. Sin embargo, lo más probable es que sí sean la misma persona. Y esto porque el nombre de Himeneo, así como es raro en el día de hoy, tampoco era muy común en la época de Pablo. Así que es sumamente improbable que en la misma iglesia de Éfeso hayan dos personas que se llamen Himeneos y que los dos sean herejes. Eso es como demasiado suerte. Eso es como en esta época que haya dos personas en la iglesia que se llamen Nepomuceno y que los dos sean expulsados de la iglesia por falsa doctrina. O sea que probablemente el Himeneo de 1 Timoteo es el mismo Himeneo de 2 Timoteo. Y aquí notamos claramente en qué estaban fallando estos maestros del error. Dice en el versículo 16 del capítulo 2, evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena. Noten la expresión de lo que hace una herejía, de lo que hace una falsa doctrina en una iglesia, carcome como una gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Aparentemente, estos maestros del error de Éfeso estaban diciendo que la resurrección a la cual se refería la Biblia no es a ese acto milagroso a través del cual Dios levantará de la tumba el cuerpo de los muertos que han perecido en Cristo, sino que más bien se refería a la conversión. O sea, cuando una persona se convierte, ¿qué es lo que hace? Pasa de muerte a vida. En cierta forma, la conversión es una resurrección espiritual. Y es muy probable que los maestros del error en Éfeso estaban enseñando que la conversión es la única resurrección que debe esperar un creyente. Ahora imagínense ustedes, es como dice Pablo, si no hay resurrección, entonces comamos y bebamos que mañana moriremos.
Si toda nuestra esperanza está supeditada a esta vida y no hay una vida futura y no hay un tribunal de Cristo y nunca veremos al Señor cara a cara, entonces comamos y bebamos que mañana moriremos. ¿De qué vale la pena ser fieles? Por eso dice Pablo que la doctrina falsa de estos herejes estaba carcomiendo como gangrena en la iglesia de Éfeso. Conducían más y más a la impiedad. Este es Himeneo. ¿Y quién era Alejandro? La verdad es que este Alejandro es más difícil de conocer porque solamente se menciona aquí en 1 Timoteo 1:18. No debemos confundir a este Alejandro con el que aparece en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 14, donde Pablo dice: cuídate de Alejandro el calderero, que me ha causado muchos males. ¿Y por qué no debemos ligar a uno con el otro? Porque el nombre de Alejandro, en la época de Pablo, ese sí era un nombre muy común. Es como el nombre de Pedro, de Juan, en el día de hoy. Y por otra parte, el Alejandro que menciona Pablo en 2 Timoteo vivía en Roma, mientras que este Alejandro que menciona en 1 Timoteo está en Éfeso. O sea que no sabemos absolutamente nada más de Alejandro, excepto que estaba asociado con Himeneo y probablemente compartía la misma falsa doctrina de aquel. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo anteriormente no se había atrevido o no había querido mencionar el nombre de ningún hereje y ahora en el versículo 20 menciona dos? Porque estos falsos maestros de Éfeso habían sido expulsados públicamente de la iglesia y la iglesia los conocía muy bien. Sus nombres ya habían sido publicados con anterioridad, mientras que lo que aparece en el versículo 3 de la primera carta todavía podían ser rescatados. Estos no, estos habían sido expulsados de la iglesia. Por eso noten la disciplina que Pablo mismo les impuso. Dice él aquí: de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Pablo nos dice aquí que estos dos cabecillas del error habían sido entregados, abandonados a Satanás, un término que yo sé que para algunos deben sonar sumamente extraño, pero que encierra tantas enseñanzas que nos vamos a pasar toda la noche solamente estudiando qué significa entregar a una persona a Satanás. Y yo creo que es pertinente que este mensaje haya sido predicado precisamente después de que un grupo de hermanos haya sido añadido a este cuerpo local de creyentes a través del bautismo, porque toda persona que se asocia con una iglesia local debe saber perfectamente qué significa entregar a una persona a Satanás. Esta expresión aparece solo una vez más en toda la Biblia, en 1 Corintios capítulo 5. Eso no quiere decir que el concepto de entregar a Satanás no aparece más, porque aparece en otros pasajes, pero la frase en sí misma de entregar a Satanás solo aparece en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 20 y en 1 Corintios capítulo 5 versículo 5. Vamos a leer desde el versículo 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación que ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Es decir, había un individuo en la iglesia de Corinto que estaba manteniendo relaciones íntimas con su madrastra, no con su madre, sino con la esposa de su padre, es decir, su madrastra. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Nosotros básicamente veremos esta noche lo siguiente: ¿qué significa entregar a Satanás a una persona? En segundo lugar, veremos algunos ejemplos bíblicos de hombres que fueron entregados a Satanás. Y en tercer lugar, nosotros sacaremos algunas aplicaciones prácticas de este término, o de este texto que estamos estudiando.
La palabra entregar, que aparece en ambos textos, en 1 Timoteo y en 1 Corintios, significa literalmente abandonar a una persona. Por ejemplo, en Hechos capítulo 15, versículo 26, hablando de Pablo y Bernabé, se nos dice que ellos expusieron sus vidas por causa del Evangelio. Y la palabra que aparece en Hechos 15, 26, de exponer la vida, es exactamente la misma palabra que aparece aquí, entregar a Satanás. Es exponer a Satanás, abandonar a una persona a Satanás. Debemos recordar, hermanos, que de acuerdo con la Escritura, en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 19, el mundo entero está entregado a Satanás. Dice la Biblia que el mundo entero está bajo el maligno. Y la palabra bajo el maligno es la misma palabra que aparece en Lucas capítulo 2, cuando dice que los pastores llegaron al lugar donde estaba Cristo y lo encontraron envuelto en pañales. Cuando Juan dice que el mundo entero está bajo el maligno, está diciendo que al momento que el hombre y la mujer cayeron en pecado, Adán y Eva, el mundo entero fue entregado a Satanás. El mundo entero está envuelto en el maligno. Así que si nosotros decimos que alguien es entregado o abandonado a Satanás, estamos diciendo o estamos implicando que tal persona se encontraba de una forma u otra bajo la protección divina antes de ser abandonado al diablo. Nosotros no podríamos decir que un inconverso ha sido entregado a Satanás. Nosotros no podemos entregar a Satanás a un inconverso porque ese inconverso ya ha sido entregado a Satanás. Él ya está entregado a Satanás. Se entrega a Satanás una persona que de una forma u otra estaba anteriormente bajo la protección divina, pero de repente ha sido abandonado por Dios. Por tanto, entonces, ¿qué significa ser entregado o abandonado a Satanás? Significa sencillamente ser expulsado de esa esfera de protección divina, la cual, de acuerdo con la Escritura, se encuentra dentro del pueblo de Dios. Significa ser expulsado de esa esfera de protección divina, la cual, de acuerdo con la Escritura, solo se encuentra dentro del pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento se encontraba dentro del pueblo de Israel. Israel no había sido entregado a Satanás. En el Nuevo Testamento se encuentra dentro de la iglesia, la cual hace como una especie de sombrilla protectora sobre todos aquellos que se amparan debajo de sus alas. Entregar a Satanás a una persona que se encuentra dentro de esa sombrilla protectora es expulsarla fuera de esa esfera de protección divina. De hecho, nosotros vemos, inclusive en el Antiguo Testamento, aún más claro que en el Nuevo, que aún los inconversos que estaban dentro del pueblo de Dios eran partícipes en cierto grado de esa protección. Los israelitas que pertenecían al pueblo de Dios, cuando Dios envió las 10 plagas a Egipto, muchos de ellos, a pesar de ser judíos de raza, no lo eran de corazón, eran incrédulos, y la mayoría de ellos pereció en el desierto. Sin embargo, ¿qué sucedió con el pueblo de Israel cuando Dios envió las plagas a Egipto? Que el pueblo de Israel no fue tocado, creyentes e incrédulos del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el simple hecho de pertenecer al pueblo de Israel ya los amparaba dentro de esa esfera de protección divina. Cuando alguien es excluido de esa protección, entonces queda expuesto a Satanás. Esta expresión, por lo tanto, hace referencia a ese conocido proceso que nosotros encontramos en Mateo 18. Mateo capítulo 18 se nos habla de cómo debemos tratar con una persona que, perteneciendo a la iglesia local, que siendo miembro de la iglesia comienza a vivir en una vida pecaminosa. En Mateo capítulo 18, versículos 15 al 17 se nos dice qué debemos hacer con ese miembro. Por tanto, dice el Señor Jesucristo, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas, si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos,
para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil o publicano. Es decir, considera a ese individuo como un inconverso, como un pagano, y exclúyelo inmediatamente de la iglesia. Cuando esa persona es excluida de la iglesia, es entregada a Satanás. Dice el doctor MacArthur, hablando de este texto, la instrucción a la iglesia en 1 Timoteo 1:20 de entregar a Himeneo y Alejandro a Satanás indica que ellos estuvieron bajo la sombrilla de protección por su asociación con la iglesia, ya que esta, es decir, la iglesia, es el objeto del cuidado, el amor y la bendición de Dios. La iglesia se encuentra aislada y protegida. El proceso disciplinario de la iglesia culmina con la expulsión de ese miembro pecador fuera de esa protección, dejándolo expuesto entonces a Satanás. Eso es entregar a Satanás. Y en la Escritura nosotros encontramos ciertos ejemplos de personas a quienes le sucedió eso, y yo creo que sus historias pueden ser sumamente aleccionadoras y deben servirnos de enseñanza de lo que significa y de lo que implica en la vida de un ser humano ser entregado a Satanás. El primer ejemplo que tenemos en la Biblia de una persona que fue entregado a Satanás fue un justo, no fue una persona pecadora, y fue Job. La Biblia nos dice que Dios entregó a Job a Satanás, no porque Job estuviera en pecado, ya que Job era un hombre justo, pero Dios quería usar ese hecho para ayudar a Job en su vida espiritual y ayudarlo a ser un mejor creyente. Por eso al final del libro de Job nos dice la Biblia que este gran hombre de Dios dice: yo di oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. A través de ese proceso tan terrible que este santo pasó, su comunión con Dios se estrechó aún más. ¿Y qué vemos en el capítulo 1 y 2 del libro de Job? Que Satanás se presenta delante de Dios y Dios le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job, un hombre justo que no hay otro como él? Y Satanás le dice: claro, pero ¿sirve Job a Dios de balde? Tócale su vida y vas a ver cómo blasfema de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Dios le dio permiso a Satanás para tocar los bienes materiales de Job. En otras palabras, Dios entregó a Job a Satanás. Y ustedes conocen muy bien la historia. En solo 24 horas, este ser cruel y perverso acabó con todos los bienes materiales de Job. En solo 24 horas. Y como todavía su sed no estaba saciada, dice que al otro día se presentó delante de Dios al ver que Job no había blasfemado y le dijo: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Tócale su salud y vas a ver cómo blasfema de ti. Y Dios le dio permiso a Satanás otra vez. Y ustedes conocen muy bien la historia, cómo Job fue lleno de una sarna maligna en la cual duró meses siendo atormentado por Satanás. Sin embargo, todo eso era parte del plan bondadoso de Dios para con su vida, porque a la larga Job salió mucho más fortalecido y Dios le devolvió mucho más los bienes materiales que había perdido. Job es la primera persona que nosotros encontramos en la Biblia que fue entregada a Satanás. La otra persona que encontramos en la Escritura es el rey Saúl, en Primera de Samuel capítulo 16. En el primer libro de Samuel capítulo 16 nosotros vemos que el rey Saúl fue entregado a Satanás, pero esta vez por causa de su pecado. Dice la Biblia que Dios había elegido a Samuel por rey en Israel. El primer rey que tuvo el pueblo de Israel fue Saúl. Pero dice la Escritura que este hombre, en vez de hacer las cosas como Dios se le había pedido, comenzó a envanecerse poco a poco. Comenzó a centrar toda su vida en él mismo. Este hombre comenzó a usar el poder que Dios le había concedido, la autoridad que Dios le había concedido para su propio provecho, y llegó un momento en que Dios retiró su protección divina sobre este rey. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 16, en el versículo 12,
vemos cómo Samuel fue enviado a la casa de Elí para ungir a otro rey, que en este caso fue David. Dice, envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio y hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Pero, versículo 14, el Espíritu de Jehová al mismo tiempo se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Dice la Escritura que así como el Espíritu de Dios vino sobre la vida de David en una forma especial, introduciendo a David dentro de esa esfera de protección divina, el Espíritu de Dios se apartó de Saúl, dejándolo expuesto a un demonio. ¿Significa eso que ese demonio fue enviado por Dios? No. ¿Significa eso que ese demonio salió directamente del trono de Dios? Tampoco. Pero si Dios no hubiese retirado su protección de Saúl, ese demonio no lo habría atormentado. Dios sencillamente le quitó a Saúl la protección que había impuesto sobre él cuando Saúl fue erigido como rey en Israel. Y de esa manera Dios lo entregó a Satanás. Y hermanos, ¿qué pasó con la vida de Saúl? A partir de ese momento la vida de Saúl fue increíble. Saúl terminó paranoico, tratando de quitarle la vida no solamente a David, sino también a su propio hijo Jonatán, y terminó suicidándose. Por supuesto, Saúl no era un creyente verdadero. Pero eso es lo que ocurre en la vida de un individuo, cuando Dios, por un juicio, retira de él su protección. Saúl llegó a un grado tal de ceguera que en un momento dado, sabiendo él que Samuel claramente le había dicho que Dios lo había desechado, que cuando le dijeron que David estaba en Rabá, dice, Jehová lo ha entregado en mi mano. Este hombre estaba tan ciego que todavía creía tener la bendición de Dios. Él creía que todavía estaba sirviendo a Dios. Él creía estar amparado todavía bajo la protección de Dios, cuando Dios le dijo claramente a través de Samuel que lo había desechado. Saúl fue entregado a Satanás y terminó su vida suicidándose. Otra persona que fue entregada a Satanás por un juicio de Dios fue el apóstol Judas. Juan capítulo 13, versículo 27. Juan capítulo 13, versículo 27. Dice la Escritura que Judas pasó probablemente unos 3 años con el Señor. Durante todo el tiempo que Judas permaneció al lado del Señor, en cierta forma hubo una protección con respecto a él, porque recuerden, hermanos, que Judas era del maligno desde el principio. Judas pertenecía a Satanás desde el principio, pero durante todo el tiempo que Judas permaneció cerca del Señor, hubo cierta protección hacia él, porque noten lo que dice el versículo 27. Después del bocado, Satanás entró en él. Y hermanos, esto es muy importante, esa declaración, porque Judas era inconverso. Judas era del maligno desde el principio. En Juan capítulo 7, el Señor dice claramente, no os elegí yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo. O sea que Judas era del maligno desde el principio. Sin embargo, Satanás no pudo entrar en él hasta este momento, al final del ministerio del Señor. Y uno se pregunta, ¿por qué? Porque durante todo el tiempo que Judas se mantuvo al lado del Señor, el Señor lo mantuvo bajo una protección divina. Pero en este momento ya Cristo sabía que con Judas no se podía hacer nada más. El Señor trató de que Judas llegara al arrepentimiento. Cuando dijo, uno de vosotros me va a entregar, era para que Judas dijera, Señor, perdóname. Pero Judas siguió adelante su plan. Y dice la Biblia, después del bocado, Satanás entró en él. Y entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. ¿Y cómo terminó su vida el apóstol Judas?
terminó vendiendo a Cristo por 30 monedas de plata y terminó ahorcándose en un árbol, suicidándose también. Otra persona que tenemos en la Biblia que fue entregada a Satanás es el ofensor de 1 Corintios capítulo 5, el texto que leímos anteriormente. 1 Corintios capítulo 5. Aquí tenemos a una persona que está viviendo en pecado. Un individuo que ha cometido tal fornicación, como dice Pablo, que ni en el mundo se nombra. Y sin embargo los hermanos de Corintio no habían querido tomar una acción disciplinaria contra esta persona. ¿Y qué dice el apóstol Pablo en el versículo 4? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Noten algo. Aparentemente este ofensor de 1 Corintios era creyente. Porque el apóstol Pablo dice, para que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Su alma no iba a ser tocada por el diablo, porque Dios tiene una restricción con respecto a Satanás. Él puede tocar nuestro cuerpo, pero no puede tocar nuestra alma. Pero el texto dice, el tal sea entregado para destrucción de la carne. ¿Qué significa eso? Significa sencillamente que cuando una persona es entregada a Satanás, y Dios retira su protección de esa persona, el diablo puede infligir no solamente grandes tormentos espirituales, sino también grandes tormentos físicos y llevar incluso a esa persona a la muerte. Infligir en esa persona graves enfermedades, y llevar en último caso a esa persona a la muerte. Hermanos, como podemos ver en estos ejemplos, la excomunión de un miembro del cuerpo de la iglesia expone a tal persona a un grave peligro. Tal persona ha salido de la protección de la iglesia y en ese sentido la Escritura nos dice que ha sido abandonado a Satanás. Saúl fue abandonado a Satanás y terminó cometiendo suicidio. Judas fue abandonado a Satanás y cometió la misma acción. Y el ofensor de 1 Corintios capítulo 5 fue entregado a Satanás, y dice el apóstol Pablo que estaba expuesto a que el diablo infligiera graves tormentos en esa persona, incluyendo enfermedades físicas. Aunque saben una cosa, es posible que el ofensor de 1 Corintios se haya arrepentido a causa de la disciplina y haya vuelto a la iglesia, porque en 2 Corintios el apóstol Pablo habla de un individuo que fue disciplinado y dice, recíbanlo en el Señor. O sea que aparentemente este individuo se arrepintió y la iglesia lo recibió de nuevo. De lo cual nosotros podemos aprender que la excomunión de un miembro del cuerpo no necesariamente es para siempre. Si esa persona se arrepiente y vuelve arrepentido al Señor, es admitido en la iglesia y vuelve a estar dentro de la esfera de la protección divina. Ahora, vamos a hacernos esta pregunta. ¿Qué lecciones prácticas nosotros podemos extraer de esta enseñanza de 1 Timoteo 1:20, de que una persona puede ser entregado a Satanás? ¿Qué lecciones prácticas nosotros podemos derivar de todo esto? Lo primero que yo veo aquí, hermanos, es la importancia que Dios da a la disciplina en la iglesia. La importancia que Dios da a la disciplina en la iglesia. En esta milicia que nosotros nos encontramos luchando, la iglesia es el cuartel general. Y dice el apóstol Pablo, Timoteo, pelea la buena milicia, manteniendo la doctrina sana, manteniendo la conciencia sana, pero manteniendo la iglesia sana. Un poco de levadura, dice Pablo, leuda toda la masa. La disciplina constante en una iglesia es un elemento vital si nosotros queremos pelear bien la buena batalla de la fe, la buena milicia de la fe. Es un asunto de tanta trascendencia que dice Cristo en Mateo 18, que cuando la iglesia disciplina a un miembro, Dios aprueba esa disciplina. Mateo capítulo 18, el pasaje que leímos anteriormente. Este texto está lleno de términos legales, de acuerdo a la Escritura. Por ejemplo,
En el versículo 16 nos dice que si un hermano peca yo debo amonestarlo en privado. Pero si no me oye, dice, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Eso lo dijo Moisés en la ley. Todo juicio debía ser llevado por boca de 2 o 3 testigos. Y en el versículo 18 dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. La expresión atar y desatar era una expresión legal de aquel tiempo. Cuando un grupo de hombres tomaban una decisión legal, se decía que esas personas habían atado esa decisión. Cristo está diciendo, si ese individuo no oye a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Y recuerden esto, que toda decisión que ustedes tomen en la tierra, Dios la tomará igualmente en el cielo. Todo lo que atéis en la tierra, todo veredicto que la iglesia determine como tribunal superior de un creyente, va a ser sancionado por el Señor en los cielos. Incluso en el libro de Apocalipsis, el Señor reprende a una iglesia que aparentemente era una iglesia buena. Externamente se veía como una iglesia sana, pero era una iglesia que no estaba practicando la disciplina dentro de sus miembros. Apocalipsis capítulo 2, versículo 14. Noten, el versículo 13 para que vean qué tipo de iglesia era la iglesia de Pérgamo. Yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Quién era este Balaam y quién era este Balac? Balac era el rey de Moab en el Antiguo Testamento, y cuando el pueblo de Israel se dirigía a través del desierto a la tierra prometida de Canaán, Balac contrató a Balaam, que era un profeta, un falso profeta, para que maldijera al pueblo de Israel. Balac pensaba, si este profeta Balaam maldice al pueblo, Dios va a dejar de bendecirlos. De esa manera, cuando Balaam se paró en el monte para maldecir al pueblo de Israel, dice que el Espíritu de Dios vino sobre él y cambió la maldición en bendición. Y Balac le dice, pero ven acá, yo te contraté para que maldijeras al pueblo, y resulta que ahora tú lo estás bendiciendo. Lo pagó otra vez y Balaam volvió de nuevo, y cuando iba a maldecir al pueblo, el Espíritu de Dios vino sobre Balaam y volvió a bendecir a Israel. Después que pasó la historia, dice la Escritura que Balaam le dijo a Balac, ¿tú quieres realmente que Dios maldiga al pueblo de Israel? La forma correcta no es que yo lo maldiga, es induciendo al pueblo a pecar. Dios es un Dios santo. Si tú haces que el pueblo de Israel caiga en pecado, Dios va a retirar sus bendiciones de él. Y de esa manera dice la Escritura que Balaam le dio la idea genial a Balac de que las mujeres moabitas sedujeran a los hijos de Israel. Los hijos de Israel cayeron en pecado con las mujeres moabitas, y de esa manera Dios mandó un juicio sobre el pueblo de Israel. ¿Qué estaba sucediendo en esta iglesia de Pérgamo? Que aparentemente había un hermano, o quizás un grupo de hermanos, que son típicos en una iglesia, que siempre están diciendo, pero tal cosa no es pecado. ¿Y qué tiene de malo que una persona haga esto o aquello? Total, un ídolo no es nada en este mundo. Mientras tú mantengas tu cuerpo sano, no hay ningún problema en participar de ciertas fiestas, en participar de ciertas reuniones sociales. Lo importante es no contaminarse con ellos. Y dice Cristo, ustedes tienen a esas personas dentro de la iglesia y por eso los voy a castigar. La iglesia de Cristo tiene que mantenerse sana de este tipo de personas y deben ser excluidas de su membresía. Deben ser excluidas de su membresía, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Así que lo primero que aprendemos en el texto de
Primera Timoteo y Primera Corintios, es la importancia que debemos dar a la disciplina dentro de la iglesia. Hay personas que se asombran cuando oyen que un miembro ha sido disciplinado. Y se espantan cuando ven que se dice en público, el hermano fulano de tal está en pecado y ha sido excluido de la membresía de la iglesia. Y dicen, eso es poco ético, eso lo mandó Cristo en su palabra. Y una iglesia que no hace eso está destinada a la destrucción. Porque un poco de levadura leuda toda la masa. En segundo lugar, nosotros vemos en nuestro texto de 1 Timoteo que hay diversos grados de disciplina. Noten que en 1 Timoteo 1:3 al 5, el apóstol había dado instrucciones a su hijo en la fe de que tratara con estos maestros del error, prohibiéndoles que sigan enseñando. Dice en el versículo 3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. A estos algunos que aparecen en 1 Timoteo 1:3, Timoteo debía mandarle que no sigan enseñando falsas doctrinas, pero a Himeneo y Alejandro lo entregaron a Satanás. ¿Por qué? Porque indudablemente el grado de deterioro de Himeneo y Alejandro era mayor. Y la disciplina que aplica la iglesia debe estar de acuerdo con el pecado del ofensor. Eso lo vemos también en Mateo capítulo 18. Déjenme hacer una aclaración con respecto a Mateo 18. Yo quiero que vayan allí, por favor. Pero antes de leer el texto quiero hacer una aclaración. Hermanos, no todos los procesos disciplinarios pasan por Mateo 18. No todos. Vamos a suponer, por ejemplo, y perdone que sea un poquito claro en este sentido, pero vamos a suponer que una hermana de la iglesia cae en pecado sexual y queda embarazada. Ya amonestar a esa hermana no tiene sentido, porque ya el daño está hecho. Esa hermana no puede aparecerse impunemente en la iglesia. Bueno, ella se arrepintió, sí, ella se arrepintió, pero su pecado ha tenido consecuencias públicas y por lo tanto debe ser disciplinada públicamente. Si verdaderamente está arrepentida, no tiene por qué ser excluida de la membresía de la iglesia, pero mientras tanto, todos sus privilegios como miembro han sido quitados. Esa hermana ha sido disciplinada. Ya no vale la pena seguir todo este proceso, el daño ya está causado. O vamos a suponer que a un hermano de la iglesia se le acuse de ladrón, y que un tribunal humano, vamos a suponer que es un impío que acusa al hermano de ladrón y lo lleva a tribunales, y en el tribunal se comprueba que ese hermano verdaderamente robó, que es un ladrón. Ahí no hay que seguir el proceso de Mateo 18, ya eso está claro, ese individuo debe ser excluido de la iglesia. Pero en casi todos los procesos disciplinarios, Mateo 18 debe ser seguido. Estos ejemplos que yo he dado son las, ¿cómo se llaman? Las excepciones que confirman las reglas. ¿Cuál es entonces el proceso que debe llevar una iglesia en una disciplina a un hermano que peca? Dice el versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Bueno, pero si no fue contra mí, hermanos, el contra ti de este texto no debe ser tomado tan literalmente como si el pecado tiene que ser necesariamente contra mí. Desde que un hermano peca ya entra el proceso de Mateo 18 si yo sé que ha pecado. Ve y repréndele estando tú y él solos. Tú no tienes derecho a llamar a nadie para contarle acerca de la falta de este hermano. Tu deber es amonestarlo solo, en privado. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Vamos a suponer que el hermano dice, wow, es verdad, yo he pecado. Entonces ganaste a tu hermano. Aunque déjeme hacer otra aclaración aquí. Si el pecado ha sido grave y inconversos se han enterado de esa acción, tú debes decirles, hermano, yo te insto a que vayas a los pastores de la iglesia para que ellos te ayuden en ver cómo seguir, cuál es el curso de acción a seguir en ese caso. Y los pastores involucrarse en el proceso. Pero has ganado a tu hermano y ese hermano no tiene que ser disciplinado públicamente. Mas, si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Él no oyó tu amonestación.
cuéntaselo a un hermano, pero solamente con el propósito de que ese hermano vaya contigo a tratar de ganar a este hermano. Pero si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Es decir, se le dice a este hermano, bueno, como tú no quieres entrar en razón, nosotros vamos a llevar este caso a los pastores de la iglesia para que los pastores se encarguen de llevar el caso a la iglesia. Y se le dice a la iglesia, el hermano fulano de tal ha sido amonestado por algunos hermanos y ese hermano no quiere entrar en razón. Eso hace que la iglesia completa se involucre en la tarea de tratar de ganar al hermano. Noten todos los pasos que el Señor está dando para evitar llegar hasta el fin. Ahora, ¿qué sucede si después de decírselo a la iglesia y la iglesia involucrada con este hermano, ese hermano no entra en razón? Dice Cristo, si no hiere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ese miembro debe ser excluido, y al ser excluido es entregado a Satanás. Al ser excluido, ese miembro ha quedado fuera de la protección que Dios tiene sobre su iglesia y ha sido abandonado a Satanás. Eso es lo que enseña la Escritura. Pero por otra parte, en tercer lugar, nosotros aprendemos en nuestro texto la seriedad de una expulsión. Hermanos, la iglesia debe tratar por todos los medios provistos por Dios para evitar que un hermano llegue a ser expulsado de la iglesia. Noten que yo no estoy diciendo los pastores deben tratar. Yo estoy diciendo la iglesia entera, compuesta por todos los hermanos, debe tratar por todos los medios provistos por Dios de que un hermano no llegue a ser excluido de la membresía. La iglesia de Cristo no es simplemente una especie de comunidad religiosa donde toda nuestra responsabilidad consiste en venir a los cultos a adorar al Señor y escuchar un sermón. No. Se trata del cuerpo de Cristo al cual estamos unidos orgánicamente si somos cristianos, y ser excluidos de esa comunión acarrea consecuencias muy serias. Muy serias. Por tanto, toda la iglesia debe involucrarse en el proceso. Y yo creo personalmente que si todos los hermanos son fieles, amonestándose unos a otros cuando todavía hay tiempo, serían muy pocos y quizás ninguno los casos que llegarían a ser expulsados. Serían muy pocos. Hermanos, cuando un creyente de la iglesia, cuando un miembro de la iglesia está comenzando un proceso de deterioro, hay ciertos síntomas iniciales que nos dan a entender que esa persona está cayendo en pecado. Y esos síntomas iniciales, a veces imperceptibles aún para la misma persona, deben ser un alerta rojo que de inmediato nos active a involucrarnos en amor con este hermano. Y eso es un deber que debe tener todo miembro de la iglesia local. Yo les voy a dar un ejemplo. Yo tengo la convicción de que el primer síntoma que tiene una persona cuando está comenzando un deterioro espiritual es que comienza a dejar de venir a la iglesia. Es el primer síntoma público que se manifiesta. Por supuesto, hay síntomas privados, pero de esos nadie se da cuenta. El individuo comienza a descuidarse en su devocional, comienza a descuidarse en su lectura bíblica, en su oración, en testificar. Pero hasta ahora nadie se ha dado cuenta porque eso es algo privado. Pero de repente este individuo comienza a dejar de venir a un culto. Comienza a dejar de venir a otro culto, sin ninguna causa justificada. Y permítanme entre paréntesis aclarar a qué yo llamo una causa justificada, porque hay hermanos que tú le dices, ¿por qué no viniste a la iglesia? Porque estaba muy cansado. Eso no es una causa justificada. Porque me dolía la cabeza. Eso no es una causa justificada. A menos que tengas una migraña que no te deje ver ni la luz, entonces sí es justificado. Entonces, si tú ves que un hermano está dejando de venir a la iglesia a cualquiera de sus cultos, por ejemplo, tú viste algún hermano que no vino al culto del bautismo, por ejemplo, a estar con los hermanos que iban a dar testimonio público de su fe, eso es una falta grave. Tú debes involucrarte en saber por qué esa persona no ha venido a un culto de la iglesia y llamarlo a su casa y preguntarle, hermano, ¿qué está pasando? Puede ser que ese hermano haya estado enfermo, entonces necesita tu consolación.
O puede ser que ese hermano haya comenzado un deterioro en su vida espiritual. ¿Y saben algo? Muchas veces esos hermanos creen que no se están deteriorando. No, yo dejé de venir a la iglesia, pero eso no fue nada raro. No, sí es algo raro. Es que a la iglesia no se debe faltar bajo ningún concepto. Eso es una falta grave. Y cuando un hermano no le da importancia a un culto de la iglesia, algo malo está pasando en la vida interna de esa persona. Y si tú te llamas amigo y hermano de esa persona, debes inmediatamente llegar a tu casa y llamarlo por teléfono. Si tú no lo haces, tú estás demostrando con ello que tú no amas a esa persona. Y a la larga va a llegar a un grado tal de deterioro que finalmente terminará perdiéndose. Hermanos, aquí solamente somos 5 pastores. Nosotros no podemos estar al tanto de quién está faltando o no a la iglesia, dando a entender con eso que algo están dando mal. Pero ustedes tienen personas que los rodean. Todo el mundo está relacionado con alguien en la iglesia. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que nosotros debemos velar los unos por los otros. ¿O estamos teniendo acaso la misma actitud que Caín? Que cuando Dios le dijo: Caín, ¿dónde está Abel? ¿Qué le respondió Caín? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Sí, tú eres guarda de tu hermano. Esos 60 hermanos que dieron testimonio público de tu fe son tu responsabilidad, no solamente de los pastores. Y yo me temo, hermanos, sinceramente, que para muchos la iglesia sea algo así como el negocio de los pastores. Ellos son los que están aquí para pararse a predicar. Yo simplemente vengo a escuchar la conferencia bíblica que se da. No, eso no es una iglesia, eso es un club. Eso no es una iglesia. Una iglesia es un cuerpo donde los hermanos se cuidan mutuamente, donde todos deben entrar en este proceso disciplinario cuando ven que un hermano ha cometido una falta, en primer lugar amonestándolo en privado. Y si no te oye, llámate a 2 o 3. Estamos tratando de que ese individuo no sea entregado a Satanás, porque cuando sea excluido de la iglesia, ha sido abandonado al diablo. Abandonado al diablo, y eso es grave. Eso es grave. Por eso dice el apóstol en Hebreos capítulo 3, versículo 13: amonéstense unos a otros entre tanto que se dice hoy. En otras palabras, entre tanto hay tiempo todavía para rescatar a este hermano, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y lo último que aprendemos de nuestro texto, en 1 Timoteo, es la finalidad de la disciplina. La finalidad de la disciplina. Dice en el versículo 20: de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Pablo nos dice aquí que Himeneo y Alejandro fueron entregados a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Toda disciplina, aún la más severa, incluyendo la exclusión, debe ser hecha con un propósito restaurativo. Debe ser hecha con un propósito restaurativo. La palabra aprender posee el significado de entrenar o educar. Sin embargo, es usada muchas veces para referirse a ese tipo de entrenamiento que conlleva en sí mismo castigo. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 12, versículos 6 y 7, dice: hijos míos, no desprecien la disciplina del Señor, porque el Señor al que ama disciplina y ¿qué cosa? Castiga a todo aquel que recibe como hijo. La palabra castigar es la misma palabra griega que aparece aquí en 1 Timoteo 1:20 como aprender. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 32, dice: si nosotros nos juzgamos a nosotros mismos, no seríamos condenados con el mundo, mas siendo juzgados, somos ¿qué? Castigados. La misma palabra otra vez. Por lo tanto, ¿qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Que nosotros debemos amonestar al hermano en privado para que ese hermano crezca en su fe. Y lo amonestamos en público con el mismo propósito. La disciplina debe ser restaurativa. Siempre procura la restauración del miembro que está en pecado. Por eso, si una iglesia no disciplina a sus miembros, está demostrando con ella
que no tiene una preocupación real por el bienestar espiritual de los hermanos. Esa iglesia no se preocupa por sus miembros. Hay iglesias donde los hermanos se van, pecan y nadie les da mente a eso. Ustedes nunca oyen que disciplinan a ese miembro. Eso demuestra que esa iglesia no está preocupada genuinamente por el cuidado espiritual de sus hermanos. Y será finalmente una iglesia que acabará siendo destruida, porque el Señor mismo quitará el candelero de su lugar. En conclusión, hermanos, nosotros estamos luchando una guerra que la Escritura califica de noble o excelente, la única guerra que puede ser calificada así. Pero ¿saben algo? A pesar de ser noble y excelente, es una guerra despiadada y feroz. Dice William Gurnall en su libro El cristiano y su completa armadura, hablando de la guerra del cristiano, dice: el tema de este tratado es solemne, una guerra entre los santos y Satanás, ante la cual la más sangrienta y cruel que haya sido peleada alguna vez por los hombres vendrá a ser no más que un deporte o un juego de niños. El escenario donde esta guerra es peleada es en el alma de cada hombre. No hay neutrales en esta guerra. El mundo entero está comprometido, ya sea del lado de Dios contra Satanás o del lado de Satanás contra Dios. ¿Cómo debemos pelear esta guerra? Dice Pablo: manteniendo una doctrina sana, manteniendo una conciencia sana, manteniendo la iglesia sana. Y hermanos, la idea que queremos dejar en ustedes en esta noche es que todos nosotros estamos comprometidos a que estas tres cosas estén claras en nuestra iglesia. Todos, no solamente los pastores. Hermano, ¿cuándo fue la última vez que tú llamaste a un hermano que tú sabías que no estaba viniendo a la iglesia para amonestarlo y preguntarle qué estaba pasando? ¿Cuándo fue la última vez? Porque si hace mucho que no lo haces, tú deberías revisar tu vida. Deberías revisar tu vida en serio. El pecado te está endureciendo contra tus hermanos. Tú no puedes decir que tú amas a nadie en esta iglesia hasta que no estés comprometido en sanearla de esa manera. Por lo tanto, nosotros esperamos que al regreso de nuestro general, este batallón completo, junto con los 60 hermanos que se bautizaron en estas semanas, se encuentre íntegro peleando la buena batalla de la fe. Vamos a orar. Te damos las gracias, oh Señor Todopoderoso, por tu amor. Te damos las gracias, oh Padre, por tu palabra. Y una vez más queremos encomendar esta iglesia en tus manos. Hoy cumplimos, oh Señor, 11 años de vida. Y nosotros queremos seguir cumpliendo más. No solamente como una iglesia que cada domingo se reúne a estudiar tu palabra, sino como una iglesia que tiene nombre de que vive, pero que está viva, no como la iglesia de Sardis, oh Señor. Nosotros no queremos que al regreso de Cristo esta iglesia se encuentre aquí, pero apática, indolente. Te pedimos, oh Señor, por este batallón de santos, para que tú nos ayudes a pelear correctamente la buena batalla de la fe. Sé con nosotros, oh Señor, sé con cada uno de los miembros de esta congregación, con cada uno de estos hermanos que se bautizaron, para que todos permanezcan en pie de lucha, peleando contra Satanás, peleando contra las falsas doctrinas, peleando contra nuestra propia corrupción. Bendice, oh Padre, esta iglesia. Sé con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén.